Diga, edificar cuesta y tendré oposición. Muy bien, entonces, si tú quieres edificar tu vida en algo sólido, algo memorable, algo que la gente algún día diga, uy, Elvita me dejó este legado, mi mamá me dejó este legado, pues eso no es fácil de construir. Eso ha llevado años, muchos años, aunque a veces los hijos no lo comprenden completamente. Sin embargo, yo vengo a decirles que la palabra de Dios nos está dando una perla que está en Mateo 7:24 para que nosotros edifiquemos la vida correctamente. Y miren cómo lo dicen: el fundamento de tu vida. Apunte, diga, escriba ahí: Dios quiere que yo fundamente como Mateo. Dice ahí: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y mire lo que pasó: cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo y eso, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada ¿sobre qué? Sobre la roca. Muy bien, sobre la roca. Y dice ahí: pero todo el que me oye las palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena, y cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó y fue muy grande su ruina. Entonces, fíjense lo importante de la edificación sobre la palabra. ¿Por qué? Porque los vientos van a ser iguales, los temblores, los tsunamis, los terremotos, todo puede ser igual para toda una ciudad, para todos un equipo humano, pero depende cómo uno haya construido su casa, así mismo será el fundamento y el soporte que vamos a tener. Dios es increíble. El ejemplo está muy a la mano, porque México es un país donde hay varios temblores, hay muchos terremotos, tsunamis, de todo. Pero fíjense que los mejores ingenieros civiles salen de México, ¿sabías? En Latinoamérica son apreciados los ingenieros de México. En Colombia contratan casas de ingeniería mexicana. ¿Por qué? Porque saben, dicen, no, si construyen, si después del terremoto del 85 aprendieron a construir, no, pues de eso nos pegamos. Porque como ahora, ¿qué es lo que se anuncia para los tiempos finales? Que vendrán, ¿qué? Terremotos. ¿Qué más vendrán? Guerras, tsunamis, de todo. Entonces Dios lo que nos está es hoy diciendo: prepárate, prepárate, porque yo te voy a defender, pero tienes que edificar tu casa conforme a ¿qué? A la palabra. Entonces, principios de la edificación. Primero, el primer principio para edificar correctamente. Yo creo que tú estás anhelante de ponerle refuerzos a tu casa, ¿verdad? Como las estaquitas. Sí, ¿quiénes han construido aquí? Varios. Bueno, yo les comparto, yo soy abogada, pero me gusta construir. Y he construido varias cosas en nuestra vida, en rancho, en el campo y en la ciudad también construimos. Mi papá era constructor. Entonces, algo que sabíamos era que el fundamento era muy importante. Pero si ya la habíamos regado, entre comillas, y contratamos unos malos ingenieros o pusieron malos cimientos, es muy difícil levantar algo bien. Pero a veces con refuerzos y con ingeniería se puede enderezar algo. ¿Me explico? Entonces, de la misma manera sucede en el mundo espiritual. Hay cosas que es más difícil enderezarlas que construirlas desde el principio, lógicamente. Pero bueno, en todo caso, el Señor en cualquier momento de nuestra vida nos tomó, ¿verdad, Estelita? Y a veces veníamos torcidos, chuecos, y Él con su amor, sus lazos de amor,
pues nos enderezó, tuvo compasión de nosotros y dijo, pues venga para acá, le voy a empezar a dar cimientos, ¿verdad? Entonces eso está pasando contigo. Dios quiere moverte los cimientos y si estás sufriendo un poquito, aguanta, porque si estamos en manos del alfarero, Él no te va a dejar caer y Él sabe hasta dónde puedes aguantar. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, para hacer una buena edificación, lo primero que hay que hacer es orar. Orar. Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que todo es con oración? Repita conmigo, todo es oración. Entonces, más vale que amemos la oración. En el libro de Nehemías, usted ya lo conocen, se habla de la construcción de Jerusalén, de los muros que estaban caídos de Jerusalén. Y increíble, pero Nehemías tenía esa sabiduría. Dios le dio como esa iluminación de que fuera a reconstruir los muros de su ciudad que estaban arruinados. Eso ya lo sabemos. Pero él no corrió de una vez a hacerlo, como a veces nos pasa, y luego oramos, Señor, me falta la mitad del dinero, me faltan los materiales, ay, esto está chueco, esto no salió bien. No, él dijo, primero voy a orar. Y en el capítulo primero del libro de Nehemías, dice la palabra Nehemías 1:5, que Nehemías, sabiendo todo lo que iba a hacer, primero oró. Y dice, Nehemías 1:5, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Fede Reino, y confieso que los pecados de Israel, de Fede Reino, que hemos cometido contra ti, y yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué hace un intercesor? ¿Ora solo por lo suyo? No, ¿verdad? Ora y le pide perdón a Dios por los pecados de otros, de su papá, de su mamá, de sus hijos, y se vale. Es más, se necesita. ¿Por qué? Porque eso es conversión. Para que haya conversión se necesita oración. Repita, para que haya conversión se necesita oración. Y luego hizo una oración más poderosa. Primero dijo, me arrepiento en nombre de todos. Te pido perdón en nombre de mi familia. Te pido perdón en nombre de mis hijos. Fíjense que es todo lo contrario a lo que el mundo aconseja. Eso que se cometió en esta casa, calladitos. No se va a contar nada. Aquí no ha pasado nada. Y entonces se tapan los pecados de las familias enteras. Y el diablo toma ventaja de todo eso. Y por eso la gente no es libre y no se libera. Diga conmigo, yo vine a ser libre. Yo vine a liberarme por el poder de la palabra. Diga, yo soy libre. Porque hoy Dios me hizo caer en cuenta que tengo que arrepentirme por los pecados míos y de mi familia. Amén. Y luego de que eso se hizo, así que tomen nota y en su lugar secreto lleguen y pídanle perdón a Dios. Digan, y seguro les prometo que salió una lista así, larga. Porque dicen usted, ay, es que yo ya pedí perdón, es que en mi familia no hay pecados. Pídale al Espíritu Santo que le muestre y verá. Su papá que usted lo quiere tanto, su mamita también, su abuelita, todos, eso es una lista. Y en vez de apapacharlo, ay no, mi abuelita tan linda, ella es santa, ella es pura, no, yo a ella no la voy a acercar más. No, delante de Dios no tenemos que posar de ninguna manera. Delante de Dios es arrepintámonos, cortemos eso y pidamos perdón. Y verán que somos libres. Y entonces, amén, gloria a Dios, no dejen a Erika aplaudiendo sola. Estoy hablándoles de una clase de liberación con la palabra de Dios. No necesitamos agarrar 3 horas, 3 jornadas si nosotros tenemos la revelación de lo que es el arrepentimiento y reclamar la bendición en cambio de la maldición. Amén. Entonces miren lo que hizo Nehemías después y en el mismo capítulo 1 todavía no se ha ido a construir el muro. Luego de que ya se había arrepentido por sus parientes, por su pueblo, por todo, él hace otra oración todavía más poderosa.
Y esto me emociona a mí. Me emociona, chicas, me emociona. Iglesia, me llena de alegría, ¿saben? Porque tengo esperanza, no veo tan lejos la salvación de mi casa, no veo tan lejos el crecer, no veo tan lejos el expandirnos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y camina. ¿Quién cree en eso? Amén. Entonces démosle ese aplauso al Señor, claro que sí. El Señor nos dará éxito. Esto es para todos aquellos que han estado esperando que Dios los prospere en sus finanzas, que es donde más nos duele a veces, porque como que lo último que debería convertirse es ¿qué? El bolsillo. Y es lo último que se convierte, efectivamente. Pero a la hora de la verdad es lo primero que afecta, a la hora de la verdad. Entonces, esas personas que quieren que sus negocios prosperen, primero alíñense con Dios, alíñense con la palabra y crean que sus negocios van a prosperar. Crean, es por default, es de ley. Y mire lo que dijo Nehemías después, por eso se lo estoy regalando. Nehemías 1:11 hizo una oración, Nehemías, por éxito. Para la gente que cree que en la palabra no hay nada, que no se habla del éxito, que no se habla de trascender. No, Señor, la palabra habla de éxito. Y le dijo: te ruego, oh Jehová, esté atento tu oído a la oración de tu siervo y de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora ¿qué? ¿Buen qué? Buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. O sea, como dice la palabra en Mateo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás os será añadido. Nehemías servía de copero al rey. Nosotros servimos al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y por añadidura seremos bendecidos. Amén. Ese es el derecho, esa es la forma. Entonces, de esa forma lo hizo Nehemías. Y eso es bien impactante para que lo tengamos presente. Ahora, el segundo aspecto importante para que haya una buena edificación, y en eso no me detengo, estar dispuesto a ejecutarlo, obedecer. Siempre hemos hablado la obediencia. ¿De qué sirve que conozcamos la palabra si no la vamos a obedecer? Y para efectos de edificar, está Lucas 14:28, que ya muchos de ustedes lo conocen, que es el que habla que la persona tiene que, cualquiera de ustedes que quiera edificar un edificio, una torre, una casa, primero se debe sentar y planificar qué es lo que va a hacer, cuántas habitaciones, cuánto material se va a gastar, cuántos recursos, porque no sea que se queden en la mitad del camino, dice la Biblia, y la gente diga: ay, este no tuvo con qué terminar. ¿A quién le gustaría sufrir ese escarnio? A nadie, ¿verdad? Muy bien, entonces ejecutar un plan es el tercero. Es el tercero. Y dice ejecutar el plan. Y ya a la hora de construir hay que entender algunos pasitos. Primero la tierra se libera. O sea, no puedo edificar algo sobre la maleza. Los que han construido saben de eso. No pueden hacer una obra nueva sobre lo que está lleno de hierba, de monte, lo que está lleno de arena o quién sabe de qué materiales raros. Hay que aplanar, hay que usar todas esas máquinas, los que saben de construcción, y luego de que emparejan la tierra y la preparan, la afirman. ¿Para qué? Para que el edificio no se caiga. ¿Y quién es el que afirma nuestros pasos? El Señor, ¿verdad? Entonces Él afirma nuestros pasos. Dice el salmista: por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, Él va ordenando, esto es por acá, esto es por allá. Él va ordenando el edificio de mi casa. Amén. Bueno, luego dice que el mejor plan de edificación es lo que les dije, el aplicar la palabra, apliquen la palabra a su edificación. Timoteo 3:16, lo hemos aprendido los miércoles.
Toda palabra es inspirada ¿por quién? Eso, los que saben, por Dios. ¿Y es útil para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, veníamos con casas edificadas sobre la arena hasta ayer. Nuestra vida le pertenecía al maligno. La palabra de Dios dice en el libro de Juan que fuimos transferidos de las tinieblas a su luz admirable. O sea, estábamos en tierra movediza, donde en cada momento caíamos, dependíamos de una cantidad de circunstancias que no, lejos de Dios, y Dios nos transfirió, y eso necesita un apalancamiento de nuestra tierra, un compromiso con Dios y decirle: Señor, yo me comprometo a que mi vida va a cambiar y a que mi vida va a ser diferente. Ayer les quiero comentar, dentro de la evangelización que hicimos, que los animo a que compartan la palabra. Hay mucha gente hambrienta de Dios, hambrienta. A mí me correspondió con el pastor, fuimos a una lavandería, y ahí estaba la señora y me contó su vida. Ella estuvo metida en el ocultismo, estuvo metida en todas las formas y manifestaciones de santería, brujería, lectura del tarot, todo lo hizo ella, y decía que su vida estaba muy mal. Entonces yo iba pasando derecho, la verdad, y me moví hacia atrás. Sentí en mi espíritu una voz que me hizo devolver, porque yo la había ya ocupada ahí trabajando, y dije: no, pero el Señor me hizo devolver, y le compartí de Cristo y se quebrantó. Y yo le dije: mira, realmente Dios te ama mucho, porque yo iba a seguir derecho. Y ella dijo: no, no cabe duda. Dijo: gracias. Entonces, lo que yo les hablé, el cambio de vida es un proceso, pero es un proceso al cual debemos atender. Muy bien. Juan 8:11, por ejemplo, es otro ejemplo. Miren, la mujer sorprendida por Jesús en adulterio. ¿Qué le dijo Jesús a esa mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, Jesús la liberó. ¿En qué momento? Cuando la perdonó. Ya, ella fue libre. ¿Por qué? La iban a matar, la iban a apedrear, ustedes saben, porque pues la gente está lista a darle a uno con todo, como si todos no pecáramos. Dice el libro de Eclesiastés 7:20 que no hay uno solo que haga el bien y nunca peque. Así que uno no puede estar agarrando la piedra y téngale, pero tampoco se puede quedar ahí. No, pues como no pasa mayor cosa, o como ya por gracia soy salvo, entonces me quedo ahí. No, vamos por más, avanzamos. Entonces es lindo cómo Jesús la liberó. Esa fue toda la liberación de Jesús. En 5 minutos, creo que en menos. Y le dijo: tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Y eso es lo que hace uno cuando uno le pide perdón a Dios, por sus pecados o por los pecados de su familia. Dios empieza a liberarlo a uno. Empieza uno a caminar en libertad, empieza uno a decir: wow, Señor, es que eso que yo hacía antes ya no lo quiero hacer. Eso es ser libre. Eso es ser libre, y eso es ser libre del método más sencillo, con la palabra. Por eso la palabra es útil para corregir, para redarguir, para enseñar y para instruir en justicia. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ustedes creen que la mujer que sanó Jesús, que la liberó de ese apedreamiento que le iban a dar, ella, ¿qué creen que hizo después? ¿Sería que se fue a seguir pecando o le obedeció a Jesús? Ella pasó de la zona de maldición a la zona de bendición, ¿verdad? Entonces lo primero que hizo fue Jesús liberarla de su pecado. Muy bien. Otro ejemplo, el caso del Gadareno, Marcos 5 del 1 al 20. Bueno, eso no lo vamos a estudiar porque no alcanzamos, pero tomen nota de los versículos si quieren y en la casa lo repasan.
y felicito al que lo haga porque muchas veces no se hace, pero bueno, dice ahí, caso Gadareno, vino primero que la liberación ¿de quién? Del Gadareno. ¿Usted se acuerda en el Gadareno qué llevaba? ¿Era portador de qué? ¿Quién se acuerda? ¿De qué? Demonios, pero ¿cómo se llamaba eso? Legión. O sea, no era un demonito, no era ahí un diablito, no, era una legión. Más de 1000 demonios cargaba ese hombre, o sea, ese hombre estaba re mal. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Primero lo liberó, primero ordenó a los demonios que salieran. Y bien que lo entendía el demonio, esa legión, sabía lo que era la liberación con la palabra de Jesús. Lo tenía bien claro porque dijo, ¿y a dónde iremos nosotros después de que tú nos saques de este cuerpo? ¿Vieron? ¿A dónde iremos? Bien clarito que el demonio lo sabe, saben. Hoy te vengo a decir, iglesia, tú no tienes por qué temer, porque tú gobiernas desde la posición de hijo de Dios. Tú fuiste pagado por la sangre del Cordero de Dios. En la cruz del Calvario tus pecados te fueron perdonados y eres libre. Pero el diablo quiere que tú estés asustado. El diablo quiere que tú vivas oprimido, que tú vivas mal. Pero cuando tú te apropias de eso, hasta los demonios huyen, porque los demonios conocen la palabra y a mí lo que más me duele es que a veces la conocen mejor que nosotros los cristianos, los hijos de Dios. ¿Sabías tú que un cristiano que es entendido se para en la raya y le ordena al demonio, vete de mi iglesia y no la tocas más en el nombre de Jesús de Nazaret? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Levántense, guerreros, levántense, familias, levántense, hijos de Dios. Hay que defender su casa y hay que defender su iglesia. Esta es su iglesia, quiéranla, levántense, ámenla. Yo les tengo que decir, quieran este pedazo de tierra que Dios nos ha entregado y que nos ha costado mucho, mucho. Yo no sé si será que algunos de ustedes no, pues por gracia entonces digan, ay, gracias Señor, qué rico que pero a nosotros, a los intercesores, a los que estamos batallando esto, nos ha costado, pero tampoco es nada. No hubiera sido posible sin la ayuda de Dios, sin que Él hubiera mandado gente, también edificadores como muchos de ustedes. Todo se lo debemos a Él, pero hay que cuidarlo. Y afuera hay mucha necesidad. Entonces, levantémonos. Muy bien. Entonces, como les estaba diciendo, el Gadareno primero fue libre y luego sí, el Señor le montó, ya le tenía un plan al Gadareno, porque él fue liberado y se convirtió en un magnífico evangelista. Yo hoy declaro que toda persona que ha venido el día de hoy oprimida y que dice, yo no tengo clara cuál es mi propósito, yo no tengo claro cuál es mi visión, hoy te digo, eres libre por el poder de la palabra de toda opresión demoníaca que tú hayas venido sufriendo. Y te levantas y te conviertes en un evangelista, porque cuando uno es libre, uno dice, yo quiero darte a ti lo mismo que yo tengo. Y ayer yo decía, lo único que nos impide, ¿qué es? Nada. Tenemos todos, estamos aquí unidos, estamos orando. En vez de quejarnos que no viene la gente, vayámonos a buscarla. Y el pastor cogió aceite y nos ungió y nos fuimos a orar. Y eso es lo que tenemos que hacer, en vez de complicarnos tanto la vida. Querida familia, ¿sí o no? Entonces, yo les digo eso, identifiquen cómo es el plan de Dios y créanle a Dios. Si tú viniste hoy, especialmente, vas a irte libre, vas a saber que estás teniendo una visitación de parte de Dios, que eres llamado, que tienes propósito, que no eres cualquier cosa. Amén. Bueno, otro punto muy importante es que para edificar, obviamente, hay que identificar los antiedificadores, o sea, los opositores, aquellos que creían que era fácil construir. No, ustedes saben, miren, allá hay una cajita
que pusieron ahí, aparece una caja, es que pusieron el medidor del agua, ¿verdad? Llevamos como 3 años pidiendo el medidor del agua y no había sido posible. Tocó con guerra y oración y bueno, con todo. Hay una empresaria amiga nuestra de la iglesia, Rita, te bendecimos, y ella dijo, me voy a proponer hasta que les pongan el medidor, porque ya era un abuso, era tremendo lo que ya estaban cobrando del agua, ya era de verdad tremendo. Pero entonces, ¿cómo se pelean las cosas? O sea, las cosas hay que hacerlas así, dando la batalla. Entonces hay que identificar cuáles son nuestros enemigos. Y hay enemigos de 2 formas, como verlos, ¿no? Entonces, primero entendamos que es un antiedificador, son los que se oponen a la reconstrucción de mi vida. Diga, es todo lo que se opone a la reconstrucción de mi vida es un antiedificador de mi vida. Pero yo una vez les digo, no es la suegra, no son tus hijos, no eres tú, no es tu tío, no es tu abuela, no. Dice la Biblia que nuestra lucha es ¿contra quién? No es contra carne y sangre, ¿verdad? Es contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, o sea, habitan en el aire. En tu casa pueden estar habitando, si tú les abres la puerta, claro que siguen. En mi corazón pueden estar habitando. ¿Cuántos opositores tendré yo en mi corazón? Alguien decía que el peor enemigo de uno mismo es ¿quién? Uno mismo. Entonces, bueno, ahí para seguir con Nehemías, en Nehemías 4:11 dice, está hablando de algunos enemigos, de algunos opositores a la construcción, y habla de Sanballat y de Tobías. Pero muy rápido les menciono, como un ejemplo, dice ahí que cuando oyó Sanballat, Tobías y sus compañeros que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. O sea, se burló de nosotros. Diga, se burlaron de mí. Diga, se burlaron de mí. ¿Sabías que hay gente que se burla de tus sueños? Por eso no hay que contárselos a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de soñar que Dios te dio a ti. O sea, la mente de pronto la tienen muy chiquita, de pronto muy recortada. Entonces, calladito más bonito, porque ahí ya tienes un opositor. ¿Cómo va a ser posible? Eso nunca ha sucedido, eso nunca se ha podido. Ay, esa respuesta sí que desanima a cualquier edificador, ¿o no? Cuando uno le dice a los hijos, o bueno, dejemos a los hijos a un lado, a los hijos espirituales, bueno, a esos también los dejamos a un lado. No, la gente que le dice a los hijos mejor, oye, vaya y tal cosa, haz esto. No, eso no se puede. Ay, no, mamá, eso no se puede. Eso está prohibido, eso no está permitido. Wow. El cielo es el límite. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra y tu parentela y te bendeciré y serás una nación grande. O sea, libérate de un poco de gente que te detiene, que te asfixia. Libérate de la idolatría, libérate de esas cargas que te has echado encima que no te pertenecen. Libérate de los Lot, el primo de Abraham, que lo tenía pero asfixiado, y apenas se liberó, Dios lo bendijo. Pero para que lo entendiera, años, un procesito. Entonces, Dios nos quiere quitar muchos lots, y de eso hemos hablado. Dios nos quiere liberar de todos esos opositores. Y quizás Lot prosperó lejos de Abraham, aunque después lo que le pasó con Sodoma y Gomorra fue tremendo. Pero muchas veces también es necesario que la gente se suelte para que prospere, para que le vaya bien. Entonces no estar uno siempre ahí tan pegadote, ¿no? Eso está muy bien. Bueno, ahora no estoy diciendo ahora, ay, la pastora dijo que peleara con mi papá o con mi tío o con mi primo. No, yo no estoy diciendo eso. Solamente que hay que tener discernimiento para decidir qué relaciones son importantes en la familia, en la casa de uno y fuera de la casa de uno, porque pueden ser antiedificadores. Pueden ser, no dije son. Bueno, el orgullo y la lepra espiritual
voy a hablar de este porque ya casi terminamos. Esto es otro tema para otro momento. Hay varios antiedificadores, son 5 los que son tremendísimos, pero hoy solo les quiero hablar del orgullo, porque es uno de los antiedificadores más tremendos que puede encontrar un ser humano para prosperar. El orgullo, según el diccionario de la Real Academia, es el exceso de estimación propia y manifestación de desprecio a los demás, con algo de altanería. Muchas gracias, Urias. Vea, es un hijo que tiene muy claro. Un aplauso para el Señor. Urias, gracias. Muchas gracias. Ahí el Señor es todo lindo, de veras. Bueno, entonces dice que el orgullo hace que despreciemos a los demás, que seamos altaneros y que seamos arrogantes. Y hay arrogancia pasiva, no pareciera, porque la persona a veces no es tan pretenciosa ni jactanciosa, pero sí es despectiva con las opiniones o las ideas de los demás. Entonces el orgullo es algo muy tremendo, porque el Salmo 68 dice que Dios resiste y ve de lejos al altivo y al soberbio. O sea, no podemos obtener el favor de Dios cuando somos orgullosos y altivos. Por eso tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Sí vieron? ¿Ustedes creen que un orgulloso se arrepiente fácilmente? Pues es más difícil, ¿verdad? En cambio, el que rápido se arrepiente, por lo menos se nota que tiene un corazón pues noble, un corazón dispuesto para reconocer, oiga, me equivoqué, cometí esto mal. Bueno, entonces muchas veces no pedimos a Dios ayuda para superar nuestra incredulidad por una razón, nuestra soberbia. Y no somos capaces de reconocer que necesitamos ayuda, como lo hizo ¿cómo se llama este hombre de Damasco? El leproso. El leproso, es que se me fue, Naamán, que estaba enfermo de lepra, ¿recuerdan? Bueno, ese ejemplo es bueno. Eso está en Segunda de Reyes 5, Segunda de Reyes 5. Acuérdense del general sirio Naamán, que estaba enfermo de lepra. Exactamente. Exacto, muy bien. Y la lepra es lo que se llama también el orgullo espiritual. La lepra es una actitud del corazón de la gente que hace que no pueda recibir el favor de Dios, porque cree que en su propia fuerza y en su propio método lo puede lograr. Hoy Dios quiere, iglesia querida, que nosotros nos postremos, bueno, delante de Él, que bajemos nuestra cabeza delante de Él y reconozcamos que lo necesitamos, que dependemos de Él. Ese general pues tenía mucho de qué sentirse orgulloso en el mundo, pues sí, les voy a leer muy corto algunos pedacitos. Acá dice Segunda de Reyes 5:1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, miren lo que dice, era varón grande delante de su señor, o sea, delante de su rey, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era ese hombre valeroso en extremo, dice, pero era leproso. Y yo le agregaría, era valeroso en extremo, pero era leproso y era orgulloso, porque eso es lo que describe la Biblia de cómo era él. Y dice, aquí dice que él estaba enfermo y quería ser sano, y le resumo porque es largo, pero el rey le mandó un mensaje al rey de Israel. El rey de Siria le manda carta con Naamán al rey de Israel para que lo ayudara y lo sacara de su lepra. Y dice el rey de Israel, oiga, pero a mí ¿por qué me lo tiene que mandar? ¿Acaso yo soy médico, sano enfermos? Entonces por ahí estaba Eliseo y dijo, no, pues de pronto no era para ti, pero era para mí. Como dicen aquí en México, écheme lo que yo lo voy a liberar. Y era en ese momento Eliseo el profeta, el que estaba hablando.
¿Se acuerdan que hay una palabra que dice que cuando tú honras la palabra del profeta por cuanto es profeta, bendición de profeta recibes? Entonces él tenía la revelación de quién era Eliseo, Naamán, y se fue a la casa de Eliseo y le dijo que por favor lo ayudara. Venga ahora a mí, le dice, y dice Eliseo, que venga para acá y que sepan que hay profeta en Israel. ¿Cuántos de ustedes que tienen ya la revelación de lo profético pueden decir, mándenme ese enfermo, mándenme esa persona que está endemoniada, que yo la puedo liberar? ¿Quién dice, yo puedo? Levanten la mano. Claro que ustedes pueden, porque tienen a Dios, tienen a Jesús en su vida. Un aplauso para el Señor. Muy bien, amén. Échelo para acá, yo voy a orar. Échelo para acá, yo voy a orar, dijo el profeta. Yo lo voy a liberar. Pero miren cómo el orgullo se antepuso al milagro de Naamán, porque el profeta, como sabía que era bien orgulloso, entonces el general sirio venía ya con la idea, y llevaba hasta una ofrenda muy generosa y muy grande, y dijo, y se fue muy bien acompañado con gente de a caballo y que lo resguardaban. Entonces dijo, no, me imagino que ese profeta va a salir y, uy, no, llegó Naamán, a ver, siga usted. Pero como el profeta sabía de qué pata cogía a Naamán, dijo, mejor no le adobo su ego, mejor naturalito. Y le mandó, fue a su esclavo, el profeta le mandó a su siervo y le dice que le diga a Naamán simplemente que se lave 7 veces en el río y ya, con eso tenía. Entonces, que en el río Abana y Farfar, ríos de Damasco, que se fuera a lavar al río allá en Israel. Y resulta que le dice el profeta al siervo, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo Naamán? ¿Se metió al río? Dijo, no se metió al río. Dijo que él estaba esperando era que usted lo atendiera. Dijo, vaya, dígale que ese es el remedio y que si no se mete al río no se sana. Entonces Naamán se resistía y no quería hacerlo. Entonces se volvió enojado y se fue inconforme, hasta que una esclava que tenía más revelación, o sea, yo digo, era una intercesora preciosa, porque ahí habla que oraba, la mujer tenía temor de Dios, va y le dice a Naamán, oiga, general, le conviene que usted le haga caso al profeta, usted va y se mete en el río Damasco y ya, con eso se resuelven todos sus problemas. Entonces dice, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Acaso Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que esas aguas de Israel? Dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y no, seguía terco. Entonces ya tuvieron que hacer guerra espiritual, digo yo, y oración para que el hombre fuera y se metiera al río como lo había dicho el profeta. ¿Y qué creen? Se metió al río las 7 veces y Dios le quitó la lepra, porque es como Dios quiere, no es a la manera como uno quiere. Y a veces nosotros decimos, ay, pero ¿por qué el pastor es tan complicado? ¿O por qué la pastora es tan complicada? ¿Pero por qué se inventan que tenemos que venir a orar aquí a las 9 de la mañana si yo puedo orar en mi casa? O yo puedo ver la prédica desde mi casa. No soy yo. Es que el cuerpo de Cristo es importante. Es que hay cosas que suceden en ciertas atmósferas y en ciertos ambientes, y Dios lo que quiere es probar tu corazón, conocer también tu obediencia y ver cómo eres tú en la edificación, no solamente tuya, sino de las personas que están a tu alrededor. Porque cuando Naamán, un aplauso, Estelita, un aplauso para el Señor. Cuando Naamán accedió, pues fue hermoso lo que pasó, porque el Señor lo sanó, y como él era una figura visible, dice la Biblia que se hizo famoso el nombre de Dios en todo Israel y en todos esos reinos,
¿Por qué? Porque hay milagros que son visibles. Lógicamente no es lo mismo que sanar a la criada de Naamán que al general sirio, porque era famoso, ¿no? Es que no se quiso meter y que luego sí fue y se metió, y luego todo el mundo buscando al profeta para que lo sanara. Y así es el tema. El reino de los cielos es obediencia, querida familia. Naamán estaba enfermo de lepra, pero también estaba enfermo de orgullo. Y para poder sanarlo de la lepra, primero Dios tuvo que sanarlo de su orgullo. Hoy el llamado que yo te hago y que me hice yo también, me lo tuve que hacer, es decir, Señor, y ahí conmigo ya empiecen ustedes a hacer esa reflexión. Díganle al Señor: Señor, ¿en qué parte de mi vida yo he estado pecando gravemente de orgullo? ¿En qué parte de mi vida yo he obstruido tu milagro, Señor? ¿En qué parte de mi vida estoy ciego? Porque les quiero contar que el orgullo enceguece. El orgullo es una venda que hace que la gente no se vea sus propios pecados, y todo el mundo los ve, pero uno no los ve porque uno se resiste. Hoy Dios quiere quitar esas ataduras de orgullo, etcétera. Iglesia querida, porque al no salir las cosas como muchas veces queremos, tal como le sucedió a Amán, tuvo que ser aconsejado y exhortado por su propio criado. No esperes a que la persona más pequeñita, puede ser en el evangelio, o la persona más insignificante, te saque los cueritos al sol. Es mejor que tú delante de Dios le digas: Señor, de verdad estoy mal, estoy pecando aquí en esto. Dios mío, Naamán quedó limpio cuando bajó su orgullo, y él pudo reconocer. Es lo más lindo de toda esta prédica, de todo este mensaje para ti. Ponle el nombre ahí, diga Clara, Hernán, el nombre que tú quieras. Diga: Señor, ahora yo, tu hija, tu hijo, te pido perdón porque he sido altivo, he sido orgulloso u orgullosa. Te ruego, mi Señor, que tengas misericordia. Hoy quiero pedirte perdón para que limpies esa lepra espiritual de mi vida, que es el orgullo, Señor. Que nadie más me pueda ver de esa forma tan degradante, sino que me limpies con tu sangre preciosa, para que yo pueda decir como Naamán. Él lo dijo en Segunda de Reyes 5:15: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra como el Dios mío, el Santo de Israel. Amén, amén. Démosle gracias a nuestro Dios, démosle gracias a Dios. Ahora, ¿en qué áreas te identificas con Naamán? Ya estamos un poquito casi al final. Identifícalo. No sé en qué áreas te estás identificando con él. Quizás te habrás puesto a pensar en que has desperdiciado tu vida, orgulloso, creyéndote más que los demás, jactancioso, y eso es un desperdicio de vida. Quizás hay alguien aquí a quien tú has herido profundamente, y hoy es el día para ir y pedir perdón, porque a veces por orgullo no pedimos perdón, y por orgullo no recibimos perdón tampoco, porque ya que me tienen que perdonar. ¿Acaso yo qué les he hecho? Wow. Entonces, hoy le oro al Señor para que el antídoto del orgullo, que es ¿qué? La humildad. Dios en este momento está desatando, y le pedí al Espíritu Santo que suelte sobre nuestra vida un espíritu de humildad, que nos lleve a doblarnos ante Él cada vez que sea necesario, que tengamos esa actitud de sujeción y total sintonía y cooperación con Él para obtener
el milagro. Mateo 8, 5, 7. Este es el versículo que nos debe caracterizar de aquí en adelante. Entrando Jesús en Capernaum, vio a un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Cuando él dijo no soy digno, estaba diciendo: Señor, me humillo ante ti. Perdóname porque mi casa, si tú fueras, está en un despapalle, para no decirla completa como la dicen aquí, pero con que tú des la palabra, mi siervo va a sanar y mi casa empieza a cambiar. Yo declaro, iglesia preciosa, yo llamo, yo profetizo que nuestra vida, que tu vida se empieza a edificar hoy sobre la humildad y sobre la obediencia a Dios. Y establezco la palabra del centurión: Señor, basta con que tú entres a mi corazón. Y hoy te invito a entrar nuevamente a mi corazón. Dile ahí donde estás: Señor, te invito, ponte la mano en el corazón en un acto de obediencia, de postración. Dile: Señor, te invito a que entres a mi corazón te necesita, Señor. Entra a mi corazón, Señor. Hoy te pido, por favor, que me ayudes. No quiero llevarme ni tantito orgullo a mi casa, no quiero salir con nada de orgullo, Señor. Señor, gracias porque en ese lugar donde había el orgullo, Señor, entra la humildad tuya, entra el amor tuyo. Te recibo de nuevo en mi corazón. Recibo esa bendición para mi vida, para mi casa, para mis hijos, Señor. Lo recibo. Aunque no tengas hijos, hija, dígalo, o hijo, dígalo, porque Dios te los va a dar. Si está en los planes, si está en el radar de Dios, te los va a dar. Tus generaciones están siendo liberadas de orgullo y de altivez. Se rompe, se quiebra toda cadena, toda maldición de altivez y de orgullo que mantuvo a las familias tapando cosas que no son tapables. Hoy salen a la luz, Señor. Las ponemos aquí, no para que nos avergüences, Señor, sino para que nos perdones. Gracias, Señor, porque nos liberas. Vamos, pongámonos de pie y lo vamos a alabar. Gracias, Señor, gracias, Padre.